Bueno, este es nuestro primer programa después de la muerte de Berenice Gómez el pasado fin de semana en la madrugada. Me piden que hable un poco de ella, pues como no, fue una de nuestras invitadas casi cada 15 días en el programa haciendo los prontuarios que ustedes pueden volver a ver cuando quieran a través de Bravo 24. Los volvimos a pasar por Twitter las direcciones de cada uno de los prontuarios. Yo la conocí en el programa que tenía en Venevisión 24 horas. Fue un gran productor del programa, uno de nuestros mejores productores, Rommel, quien me la recomendó. La escuchaba por Radio Caracas Radio, así empezó a hacerse nombre en Radio Caracas Radio, y empezó en la televisión con nosotros. Me la recomendaron, empezamos a meterla en un espacio que teníamos junto con otra gran periodista, Yajaira Núñez. Ella se encargaba, Yajaira Núñez, de hablar de la parte cultural de cada día, y Berenice Gómez de la parte política. Supuestamente estaban en un carrito por puesto y se hacían llamar las cotorras. Así fue como empezó con nosotros Berenice Gómez. Hoy tenemos, por cierto, a alguien que también conoció y tuvo amistad con Berenice Gómez. Incluso Berenice Gómez fue una de las invitadas a lo que se llama la mesa del editor, que tenía y tiene todavía Emilio Figueredo, quien fue embajador de en las Naciones Unidas, en los gobiernos de Lucinchi, Carlos Andrés Pérez II y Rafael Caldera II. Y él es el presidente y director de analítica.com, una de las páginas más serias y donde están los más interesantes, importantes y serios analistas y conocedores de la realidad venezolana. Ellos tienen además un foro con expertos en soluciones que se llama Hacia la Venezuela Optimista, y como necesitamos mucho optimismo y hay que desde ya organizar a la Venezuela que vendrá, pues bienvenido Emilio Figueredo para que nos cuente un resumen de lo que todos estos especialistas eh, han logrado, han dicho para hacer en Venezuela o para trabajar y para que Venezuela sea mejor inclusive que la llamada Cuarta República. Bienvenido. Hola Napoleón, sí, efectivamente, saludos a tu audiencia. Efectivamente, Venezuela Analítica, que como tú dices, es la más antigua página no solamente de Venezuela, sino la segunda en América Latina, porque fue fundada en 1996 y la fundamos tres personas, Simón Alberto Consalvi, Jaime Requena y yo. Bueno, he seguido en esto, ya en enero cumplimos 25 años y aparte de la página web www.analytica.com, en el que tratamos de mantener una posición lo más objetiva posible, sobre todo en una época tan difícil de polarización. Siempre fue el propósito desde el inicio no tomar partido, sino tratar de informar a la gente sobre lo que la realidad es, a pesar de que a veces es muy difícil lograrlo. Pero en paralelo a eso teníamos siempre unas mesas de reflexión. La llamada mesa del editor es un producto muy antiguo, pero durante mucho tiempo fue un producto cerrado a un grupo relativamente pequeño de analistas, en el que estaban personas como Gustavo Tarre, Freddy Muñoz, Héctor Silva Michelena, José Toro Hardy, bueno, mucha gente que nos reuníamos, y siempre teníamos un invitado fundamental de diferentes corrientes para intercambiar con él visiones, opiniones, análisis fundamentalmente. Pero eso no trascendía más allá de eso. Ya a partir de unos años para acá, incursionamos en el tema de los foros e hicimos unos foros que se llamaban Venezuela Optimista, que era en su inicio, y esos fueron presenciales, se hicieron en la torre de Corbanca y en el Teatro Chacao, y ahí básicamente lo que buscábamos era enseñarle a la gente que se estaba haciendo cosas en el país, que eran los acuerdos y la concordancia entre empresarios y emprendedores. Y oye, tuvimos mucho éxito porque, por ejemplo, en el de Corbanca metimos 400 personas. Después lo seguimos haciendo y bueno, cuando empezó la pandemia dije, bueno, ¿qué hago? Ya no se pueden hacer más actos presenciales y arrancamos
haciéndolos virtuales. Primero fueron los foros, que como tú muy bien dijiste, se llama Hacia la Venezuela Optimista, porque el Venezuela Optimista fue un modelo inicial y Hacia la Venezuela Optimista fue encontrar no tanto diagnóstico y crítica sobre la situación actual, sino cuáles eran las posibles soluciones, no importa cuándo, cómo o por quién, sino simplemente qué es lo que hay que hacer para recuperar el país. Y eso empezamos en marzo de este año y hemos hecho como 10 foros ya sobre eso. Sin el orden, te voy a decir cuáles hicimos. Hicimos uno sobre el más reciente, uno sobre valores versus dictadura, con la neuróloga o neuropsiquiatra Hilda Molina, cubana, que vive en Argentina, y que fue muy interesante porque ella, que fue muy activa, porque fue el primer centro neurológico que se hizo en Cuba, que inclusive lo hizo casi clandestino, lo cual le valió la furia inicial de Fidel, pero después la admiración de él fue tan grande. Ella nos contó la historia. Bueno, tú lo conoces. El próximo que tenemos es este miércoles. Todos esos foros hacia la Venezuela Optimista son abiertos al público, son gratuitos y lo manejamos básicamente entre Gladys Rodríguez como animadora y moderadora, y yo los organizo y siempre invitamos personalidades interesantes. El miércoles que viene a las 5 de la tarde tendremos uno sobre agua y saneamiento con José Miguel de Viana y Norberto Bozón. Hicimos uno hace poco sobre constructores de país, y yo llamé constructores de país a los nuevos emprendedores que en realidad son empresarios que han hecho milagros en estos años para sacar, inclusive reemplazar a los que eran dueños de franquicia con productos de buena calidad, buena atención y sobre todo pensando en el público como objetivo. Y reuní a 10 constructores de país con 4 grandes empresarios que los han impulsado. Antes tuvimos uno muy interesante sobre la agricultura, también tuvimos uno sobre petróleo y electricidad y tuvimos uno de herramientas ante los desafíos que tenemos todos, entre uno de los cuales de los ponentes fue, que tú conoces bien, Carlos Raúl Hernández. Después hicimos uno sobre hidrocarburos, refinación, comercio y suministro, y hicimos uno que me encantó, que fue el sistema educativo para el siglo XXI, que estuvo Sharifker, Ugalde, Asato y Maragall. Y fue muy, muy exitoso, ¿no? Y tenemos uno muy próximo sobre comercio e industria con Adam Selig y Freddy Cohen, ¿no? Las mesas son un producto completamente distinto. Las mesas son un producto cerrado, es un club exclusivo, en el cual tienes miembros y asociados, y se invita a una personalidad muy relevante, tanto nacional como internacional, y los miembros del club o los asociados al club tienen la oportunidad de dialogar, de conversar, de hacerles preguntas a estos personajes. Para mencionarte algunos que han participado en eso, han estado Guaidó, el padre Ugalde, Ricardo Hausmann, la embajadora de la Unión Europea, Gustavo Tarre, Cayetana Álvarez de Toledo, Rodrigo Pardo, ex canciller de Colombia y embajador en Venezuela, Miguel Rodríguez Fandeo, Miguelito Rodríguez, James Story, que es el embajador de Estados Unidos para Venezuela, Fernando Martínez Mótola, Luis Pacheco, que fue hasta hace poco el presidente ad hoc de PDVSA, Huaycaipuro Alameda, y los 2 que realizaron uno con Sergio Ramírez, el que fue dirigente del sandinismo y Premio Cervantes de Literatura, y con el embajador Abrams. Estos no son gratuitos porque nosotros, para poder hacer todo lo que ofrecemos de manera gratuita, tenemos que buscar mecanismos para, sobre todo en una crisis actual, para poder financiarlo, y hemos tenido mucha aceptación porque ya se han inscrito en el club suscribiendo su cuota anual casi 100 personas, lo cual me contenta mucho porque todos hasta ahora han estado muy satisfechos con lo que hacemos. Todo esto lo hacemos, Napoleón, con la mayor objetividad posible. O sea, también se me olvidó que también incluimos hace como hace como 15 días, también tuvimos en la mesa del editor a María Corina Machado.
¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo exclusión, yo puedo invitar gente de cualquier tendencia porque el objetivo de esto es que la gente se dé cuenta que hay personas inteligentes, capaces en Venezuela y fuera, que no importa si son de centro, que si son de izquierda o son de derecha, pero tienen algo a aportar porque son gente honesta, intelectualmente válida y le permite que una diversidad de público como la que tenemos puedan ver diferentes ángulos de la realidad. Y ese es el objetivo de la mesa del editor. Seguiremos haciendo en analítica otros productos. Ahora, la riqueza de información que tú tienes, gracias a todo este extraordinario trabajo que han estado ustedes realizando, y tú como director y como presidente y como uno de los creadores con mayor razón, es extraordinaria, y por eso es que te pedí que por favor nos hicieras un resumen. Pero antes te voy a hacer una pregunta que sería una perogrullada, pero creo que debo hacerla. Y digo que es una perogrullada porque uno de los foros es hacia la Venezuela optimista. Y es una perogrullada porque te voy a preguntar, entonces, ¿eres optimista que Venezuela sí tiene futuro? Definitivamente, mira, sí, yo soy un gran amante de la historia y conozco los ciclos históricos y la pesadilla que hemos sufrido en estos años de experimento patético, y bueno, no entremos en adjetivos ni para calificarlo, tiene su, como todo, tiene su vértice y tiene su caída y viene cayendo ya hace mucho tiempo. El problema que podemos decir que tenemos es que si bien hemos logrado algo casi insólito en las relaciones internacionales, que más de 60 países estén impulsando, apoyando un cambio en el país de manera muy activa y muy coordinada o cada vez más coordinada entre ellos. Y el gran problema que tenemos, Napoleón, es que, y es lamentablemente es una característica de la historia de Venezuela, que es el personalismo. O sea, la gente que cree que solamente su visión, su estrategia, sus tácticas es la que prevalece y no reconoce la de los demás. Y eso existe desde 1830. Desde 1830, alguien que debemos reconocer y que la mayoría de los jóvenes, y no solamente los tan jóvenes, no conocen, es el que fue canciller de PAE, Santo Michelena. Él en 1830, apenas toman el poder, toma una decisión fundamental, que es establecer los límites fronterizos con Colombia y con la colonia británica de Guyana. En el primer caso hace el famoso tratado Pombo-Michelena, que le hubiera dado a Venezuela más o menos, calculo, entre 45 y 50% más de territorio. O se hubiera controlado todos los llanos, el Arauca, el Meta, o sea, increíble, la mitad de la Guajira. ¿Y quién lo tumbó? El eterno personaje, en este caso el que estaba detrás del juego, Antonio Leocadio Guzmán, y los que estaban contra Gómez. Y el Congreso rechazó un acuerdo que hubiera colocado a Venezuela en una posición absolutamente extraordinaria en este momento. Pero al mismo tiempo sucedió otro que hay que elevarle una estatua, que fue el que fue Alejo Fortique, que él lo nombró ministro plenipotenciario ante el Reino Unido, y él llegó a un acuerdo, fíjate lo siguiente tan importante, él llegó a un acuerdo en la delimitación con la colonia británica, y el acuerdo que firmó con el canciller y lo trajo para el Congreso, el límite estaba en la desembocadura del río Moruco. ¿Y sabes quién había fijado ese como límite? En 1815, Simón Bolívar fijó los límites de la provincia de Venezuela, parte de la Gran Colombia, con Inglaterra en la desembocadura del Moruco. Pero aquí, como somos más papistas que el Papa, decidió el Congreso decir que no, porque no habíamos conseguido el 100% de la reclamación, es decir, el río Esequibo, que nunca fue nuestro. El territorio es una cosa, el río es otro. Y tú sabes cuánto era el acuerdo de Alejo Fartique, cuánto nos da de eso que yo llamo el moco de pavo, o sea, que es la reclamación que siempre ha estado pegada, rayada, el 97% de ese territorio. O sea, tú puedes entender que personajes mediocres que ya no tienen espacio en la historia de Venezuela hayan sido los causantes de eso y que ahora la gente repite lo que fue un error en esa época y solamente llegamos a tener lo poco que tenemos actualmente
porque en 1899 la audacia británica fue creciendo casi de manera terrófaga, porque el objetivo de ello era llegar más allá del Barima para controlar la desembocadura del río Orinoco, porque el que controla la desembocadura de un río controla el comercio. Y recuérdate que por el Orinoco navegando puedes llegar a Villavicencio. O sea que eso fue lo que pasó. Y cuando los americanos intervinieron, basándose en la solicitud de la doctrina Monroe, ¿qué se logró? Que pusieron los límites que tú conoces hoy en día, que están en el extremo de la costa que conocemos bien, y eso en Venezuela, en Caracas particularmente, es cuando se obtuvo esa sentencia del laudo de 1899, se celebró con champaña, se celebró porque habíamos sacado a los ingleses del Orinoco. Esa es la historia de Venezuela. Hoy está pasando lo mismo. Hay tantas cabezas de gente que se presumen que son fundamentales, que han sido líderes o que quieren ser líderes o que toman posiciones y no se ponen de acuerdo en un solo frente, en un solo sueño, como dice el editorial de analítica de hoy, que es unámonos para derrumbar el muro de la dictadura. O sea, la unión no es para todavía, puede ser que todavía te quede espacio para crear un nuevo punto fijo o una versión venezolana del Pacto de la Moncloa o de la que se negoció en Polonia o en África del Sur o en Chile, donde tú lo quieras nombrar, pero el objetivo primario, fundamental, es derribar el muro. Y el muro se derriba muchas veces cuando tú inclusive combinas con el adversario tuyo, el que es enemigo tuyo, fue enemigo tuyo, si te das cuenta que ellos, del otro lado del muro, están disparándole al muro. Ese es el caso de Rafael Ramírez, el caso de la extrema izquierda del chavismo, pero entonces si combinamos el esfuerzo, la comunidad internacional por un lado, dando el muro, la oposición unida en un sueño, en una aspiración, en un propósito, dándole, y además los mismos chavistas le están dando, entonces va a suceder como sucedió en 1989 en Berlín. Pero antes de eso, y es importante que los venezolanos lo entiendan, antes de que sucediera Berlín, sale de la nada. Bueno, hubo dos eventos fundamentales. Uno, en la primavera, todo el cuestionamiento del comunismo soviético que surgió en aquel libro magnífico de Teodoro, El socialismo con problemas. Pero lo más importante fue en los años 80 que de la clase obrera, el sindicato Solidaridad llegó y le dijo al Partido Comunista Polaco, si la revolución está basada en la clase obrera, ¿cómo es posible que la clase obrera no se pueda organizar a sí misma? Y se cerraron en el astillero de Gdansk y empezaron a crecer. Y tú te imaginas, ¿tú sabes cuántas personas se adhirieron a Solidaridad? 10 millones de polacos. Empezó el inicio de lo que terminaría al final en 1989 con el derribo del muro de Berlín. Pero toda esa cosa se fue germinando. Y llevamos años luchando en eso. Y en el editorial de analítica decimos que los venezolanos tienen que volver a soñar que se puede salir del régimen tirano, como lo hizo la generación del 28, como la hizo la generación del 58 y como la hizo la del 2007 de los jóvenes, cuando se cerraron las puertas de la Católica y empezaron a protestar. Entonces, lo que nos falta ahora es compartir un sueño. Si compartimos un sueño y si ese sueño es que queremos tener un país libre, solidario, tolerante y que conduzca a una reconciliación, sobre todo una reconstrucción, necesitamos tener un sueño común. Ok, pero entonces eres optimista a pesar de la situación actual, de que no sientes que se esté organizando esa unión o estemos cerca a esa unión para una Venezuela mejor, ¿o no lo eres? No, soy muy optimista porque si bien algunos líderes han pifiado y han querido jugar posiciones personales, para no mencionar ninguno de ellos, y han buscado otro cierto tipo de convivencia con un régimen con el cual no se puede convivir. ¿Por qué soy optimista? Porque estoy viendo, en el día de ayer hubo más de 18 estados con protesta fuerte. ¿Y sabes lo que decían en Yacaracú? Caraqueños,
apóyennos, porque ustedes están ahí muy tranquilos y en la provincia estamos desesperados porque no tenemos agua, porque no tenemos electricidad, no tenemos gas, y ustedes simplemente están ahí tranquilos porque les han resuelto, les han dado, prácticamente nos están diciendo, les han dado un bozal de arepa. Yo creo que en el momento que sigamos el ejemplo que Caracas dio y Caracas sea capaz efectivamente de reclamar sus derechos, el derecho a vivir en paz, el derecho a que no haya una FAES, el derecho a que puedas tener electricidad, puedas tener agua, puedes tener gasolina, puedes tener gas, y esa necesidad fundamental de la población es lo que este régimen ha secuestrado. Y lo ha secuestrado, y lo que poco que le da Caracas, porque ellos consideran que si Caracas se queda quieto, no pasa nada. Bueno, yo creo que es un error de cálculo porque sí va a pasar. Y yo el otro día decía en un programa de radio, decía que el ejemplo muy famoso, que por cierto se murió un hijo de él ayer o antier, de Luis Felipe Llovera Páez, que era uno de los más cercanos líderes de la época perijimenista, y le dijo un día, cuando ya las cosas estaban muy mal, ya en enero de 1958, ante el 23 de enero, le dijo a Pérez Jiménez, jugando dominó con él, le dijo: Marcos, vámonos, porque Pescuezo no retoña. Yo creo que esa frase se la debería pensar muy bien Maduro, porque si tú llegas a un momento dado y le han puesto una serie de opciones, le han puesto la opción los americanos, inclusive lo han dicho muy generosamente cuando hablaron del Consejo de Estado, llámelo Consejo de Estado, llámelo Junta, lo que tú quieras, 2, 2 y 1, ¿ah? Inclusive diciendo hasta cosas que del lado nuestro nos gustaba mucho, que acepta que el alto mando se quede por un periodo hasta que se pueda hacer proceso de elecciones libres, que más o menos toma un año y medio en poder hacerlo de una manera adecuada, y no acepta porque quizás no considera que tiene las garantías suficientes, a dónde va a ir, quién me protege, etcétera. Puede pasarle, le pasó a Ceausescu. Ceausescu en Polonia se creyó que él tenía un gran apoyo popular y veía una manifestación frente a ese horrible palacio de gobierno. Tenía horrible porque como son casi todos los edificios que hizo el comunismo soviético, y él decía: ve que el pueblo está conmigo, y se dio cuenta que lo que estaba era el pueblo, iba por él. Se fue en un helicóptero, él hizo la base militar. Cuando llegó en la base militar, los militares, viendo que el cambio venía, lo enjuiciaron y lo fusilaron. Entonces yo creo que si una salida pacífica, constitucional, que evite que los venezolanos sigan más divididos, simplemente o eres obtuso o simplemente crees que estás predestinado a estar eternamente en el poder, cosa que es muy difícil y mucho más en el siglo XXI. Entonces yo creo que entre la presión internacional, yo creo que en el propio liderazgo, si es que lo podemos llamar liderazgo, porque el liderazgo es cuando se mide, y el liderazgo sabremos cuál es el de verdad cuando se vaya a unas elecciones y vemos quién sigue a quién. Ahora son liderazgo salvo, que es un liderazgo reconocido internacionalmente, porque no por Guaidó, sino porque es la respuesta constitucional establecida, que es la representación del único ente legítimo, que es la Asamblea Nacional. Entonces, Ahora, yo creo que si vamos a salir, y en mi opinión, mucho más pronto de lo que ustedes. ojalá. Mira, Figueredo, pero insisto en algo que es una riqueza que tú tienes, que es lo que has escuchado, lo que has vivido, lo que has discutido con algunos de los intelectuales y de los analistas y de los conocedores más importantes del país sobre la Venezuela del futuro, ese futuro que tú ves cerca. ¿Nos quieres hacer un resumen de todo lo que más te impactó que escuchaste en todos estos años, tanto en el foro de buscando soluciones por parte de expertos, no de jefes o de caudillos o de pequeños caudillos, sino de conocedores, especialistas, expertos y además con un pasado de trabajo, y en esta costa, la mesa del editor, que también tú has tenido todos estos años. ¿Cuáles han sido las proposiciones que más te han impactado?
En general de los foros, prácticamente todos me han generado un impacto distinto con el tema, porque justamente lo que tú acabas de señalar, No, 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 yo no, no no. Ya va, llamé, perdóname, Figueredo. No me, acaba de apuntar. te voy Ok, a presentar como gran torero por la muletilla que me estás pasando. Dime bueno, mira, nombres de proposiciones. Ya sé que ah, con algunos a lo mejor quedas mal porque o se te olvidan y entonces los egos son muy, bueno, ¿cómo se llama? Muy importantes en la gente, pero te lo son estamos muy pidiendo un no, pequeño no, resumen. ¿Qué bueno, fue lo que uno, hasta ahora, que tú recuerdes en este momento? Voy a aclararte a favor tuyo que no habíamos hablado de nombres y proposiciones concretas, o sea que posiblemente te vas a olvidar de más de uno. Con bueno, eso ya mira, te estoy salvando de algunas no, malas no, lenguas. gracias, pero lo voy a hacer no en orden sistemático como fueron, sino si tú me dices que me impactaron, a mí me gustó muchísimo el de educación porque era la educación para el siglo XXI. Y ahí traje 4 personas al estrado. Uno, evidentemente, que a todos se ha dedicado a la educación, el padre Ugalde. Pero también traje a Benjamín Sharif y traje a una que yo no conocía, pero brillantísimo, que es Mariela Sato, que es la vicerrectora de administrativa de la Simón Bolívar, que en este momento está ejerciendo, de hecho, la rectoría. Y un joven muy interesante que fue director de educación en la gobernación de Miranda, que es Juan Maragall. Y ahí tuvimos como dos visiones, la visión tecnológica, hacia dónde va la educación, por qué hay que apoyarse en estos medios o en estos métodos que yo lo estoy haciendo. Porque lo que me dicen mucho, que yo lo que estoy haciendo es pedagogía política. O sea, yo lo que estoy es tratando de llevar a la gente diferentes visiones, diferentes opciones, diferentes análisis para que la gente saque su conclusión. Yo no soy un predicador que estoy tratando de llevarte por camino. Y quizás la ventaja que tengo después de 25 años haciendo esto es que yo no pertenezco a ninguna organización política ni a ningún grupo empresarial. O sea que yo no estoy reflejando intereses de ningún tipo, sino simplemente la búsqueda, la búsqueda de la verdad, de la objetividad, de la solidaridad, que son los nortes que me han impulsado siempre. Okay. Y en el fondo de lo mismo. Después, si te quiero hablar de otro, me gustó mucho el de agricultura, Ya va, porque Figueiredo. Y en esta proposición de educación, ¿qué recuerdas en especial que se puede hacer, realmente se puede hacer para una mejor Venezuela? bueno, entre otras cosas, si el país cambia, si se logra, por ejemplo, hacer mucho más eficiente estos métodos que estamos nosotros actualmente, es decir, las comunicaciones por Internet, para reconstruir, tú puedes utilizar ese mecanismo como lo utilizan en Medellín, en Colombia, para difundir el conocimiento y en vez de tener que formar, porque prácticamente han desmantelado gran parte del profesorado de los educadores en Venezuela, tú puedes tener profesores, tutores, tutelares, lo cual no es la educación básica como se ha hecho antes, pero te puede apoyar en la tecnología porque hay cursos de todo en todas partes del mundo y tú lo que tienes son profesores que guíen a su... Yo puedo visualizar en el tiempo un apoyo muy fuerte porque esa debe ser una de las prioridades de cualquiera que sea el próximo gobierno, que es la frase que decía Bolívar, darle luz a nuestra primera necesidad, es decir, recuperar los valores que los hemos perdido porque hemos estado conducidos por antivalores y la educación. Y hoy en día, los muchachos los jóvenes que han estado muy influidos por todos estos usos de la juego, de la computadora, puedes perfectamente utilizar esos instrumentos para la forma que ellos consideren amena e interesante, llevarlo al conocimiento y las técnicas que se necesitan para un mundo que está cambiando radicalmente. Nosotros estamos entrando y no nos queremos dar cuenta en Venezuela en lo que se llama la cuarta revolución industrial, que es la revolución de la inteligencia artificial. Y si no preparamos a nuestra gente en eso, simplemente estaremos fuera del contexto mundial. Entonces yo creo
que hay muchas cosas que hacer, pero también hay que apuntar largo y hacer lo básico, porque no se puede hacer todo en un solo día. Yo digo, una catedral se construía piedra a piedra, ¿no? O las pirámides también. Nosotros vamos a tener que construir de abajo hacia arriba, pero entendiendo qué está pasando en el mundo y adecuándonos a las ventajas que da la tecnología. Y eso lo vi muy bien claro en ese debate. El que lo quiera Eso, ver... eso en cuanto a educación. ¿Qué otro punto quieres tocar? Bueno, el otro que fue muy bueno fue el que hicieron Luis Pacheco y Juan Savo y Miguel Lara sobre petróleo y electricidad. ¿Qué me gustó ese? Que en realidad no vamos a regresar en el corto plazo a ser la Venezuela petrolera que conocimos. Inclusive hay una frase cuando reapareció en la luz del público Diosdado Cabello, fue lo más lacónico que yo he oído. Digo, estoy al borde de la muerte, o estuve al borde de la muerte, y debo decir dos cosas. La constitución vigente y que prevalece es la de 1999. O sea, el presidente de la Asamblea Constituyente decimos, nosotros no vamos a hacer constitución, no lo hicimos. Y lo que más me llamó la atención, porque me puso a pensar, es que digo, y a partir de octubre, el mes que viene, Venezuela deja de ser un país petrolero. ¿Con quién no? Está tomando el mensaje que está diciendo Rafael, no lo sé. Pero en todo caso, en eso se demostró que paso a paso se puede ir recuperando en plazos relativamente pequeños, pero naturalmente no se pueden dar sin un apoyo internacional. Y es lo que hacían en la PDVSA, que si bien controlaban la distribución, por ejemplo, la distribución de gas y la distribución de gasolina, la habían cedido al sector privado. Yo no sé si te acuerdas, toda la gente que te tocaba la puerta de tu casa, Tropigas, no sé cuánto gas para llevarte gas. ¿Ah? Entonces yo creo que hay soluciones y soluciones no tan costosas. Bueno, costosas son, todo es costoso, pero creo que hay verdadera posibilidad en un plazo relativamente corto de utilizar en una escala menor el potencial que significa para el desarrollo, no solamente en la energía, sino también la electricidad. Entonces yo creo que ahí el que quiera saber sobre eso, lo que tiene que ir es a YouTube y va al canal Analítica TV, y cada uno de estos que te estoy mencionando, educación y eso, están todos a la disposición del público, abiertos en nuestro canal en YouTube que se llama Analítica TV. Después, el de agricultura me impresionó más porque ahí estaban, bueno, ya me acordaré los nombres en este momento porque hemos hecho, tú sabes, entre uno y lo otro, desde marzo para acá, hemos hecho entre más o menos 21 eventos. O sea que es una cosa impresionante. Hacemos 2 y a veces 3 por mes. En el de agricultura te demuestra cómo la gente inclusive se ha ido cambiando ya. Si tú no podías producir algo, han cambiado el cultivo y producen otra cosa. Y nos explicaron lo que está pasando en los Andes, lo que está pasando en otros sitios, y la recuperación de la agricultura podemos tener efectos inclusive en un periodo de 6 a 8 meses de posibilidad de crecimiento. Es un poco distinto en la parte pecuaria, porque prácticamente destruimos la ganadería en Venezuela. Venezuela era un país con excedentes de ganadería, con una capacidad enorme, y la hemos reducido, yo creo que en casi 2/3 de lo que fue en la época en 1998. Bueno, otro que me gustó muchísimo, quizás el que más me gustó a mí, es el que yo denominé constructor de país. Constructor de país es una forma distinta de referirme a los emprendedores. Porque cuando tú hablas de emprendedores, mucha gente piensa, no, esos son unos pelas que están buscando dinero para hacer un proyecto que es poco viable. No, los nuevos constructores de país han hecho algo increíble. Son los nuevos, es la nueva economía. Viendo que muchos dueños de franquicia decidieron no luchar más y se fueron, algunos para el exterior, uno para España, otro para Estados Unidos, y me decía uno de los empresarios que estuvo conmigo en ese proyecto, él dice, esos que han abandonado, no han dado servicio, no han invertido más, han dejado caer sus productos, yo los llamo, me decía él, los garimpeiros, porque simplemente van a extraer hasta la última pepita, pero dejando caer lo que fue su inversión inicial y tratando de maximizar
beneficios de lo que queda. Pero fueron reemplazados con jóvenes que hicieron, por ejemplo, unas maravillosas hamburguesas como Burger Shack. Empezaron chiquiticos y ya están en varios sitios y ya los dueños de centros comerciales se están refiriendo a estos jóvenes para que estén en eso. Y entonces ahí tuvimos mujeres que hacen cerveza, gente que hace de la caña telas que se exportan. O sea, es tan interesante verlo que uno no puede sino sentirse entusiasmado, y tan entusiasmado se siente que un famoso y muy conocido, para no mencionar su nombre, pero de los más antiguos banqueros que tiene Venezuela, posiblemente el más grande, ya con más de 80 años, ya te dije quién era, le encantó tanto ese programa que al terminar de ir Constructora de País, le escribió a varios de los emprendedores que quería hablar con ellos. Fueron a la oficina, porque ahora está metido en mercado de capitales, y financió a 4. Le dio los recursos para que sigan creciendo. Entonces ya en eso un objetivo se logró, que es que esta gente tenga visibilidad, que esa gente pueda desarrollarse. Y por otro lado, había empresarios establecidos que lo están apoyando. ¿Qué más te puedo decir? Constructores. El de agua y saneamiento, el de agua y saneamiento, que invito a la gente que esté viendo esto, y se puede entrar gratuitamente en la página analítica.com, te inscribe y automáticamente entra en el foro. Tenemos una sala bastante grande, de capacidad para más de 500 personas, y vamos a innovar en algo distinto, que es que de Viana y Bofrón me dijeron, yo quisiera que pases, Emilio, un documental extraordinario, y ya lo vi, me encantó, que cuando empiece Gladys lo pasemos para los que asistan, que es cómo es la historia de cómo llega el agua a Caracas, todo lo que está detrás, todo lo que se hizo. Y entonces nosotros preferimos reducir un poco nuestro tiempo de intervención para que la gente vea qué es el problema del agua. Después hacemos una intervención más corta y dejamos más tiempo para que el público haga preguntas y nosotros respondamos. Y como cosa interesante, por ejemplo, me contactaron las redes vecinales, y hay unas redes que se llaman las redes de agua, que están en el municipio de Baruta, Sucre, Chacao y El Hatillo. Y 75 personas de esas redes se inscribieron para asistir activamente en eso. O sea, quiere decir que esta iniciativa está cogiendo cuerpo, y ha cogido cuerpo, y ahí invito a los que están viendo esto que pasado mañana a las 5 de la tarde, dirigido por Gladys, podrán ver algo sumamente importante, ese seminario dentro del marco hacia la Venezuela optimista, se llama Agua y Saneamiento. Pasado mañana vamos a aclarar que es el día 30, es decir, el último día del mes. Día 30 a las 5 horas de Caracas, hora de Venezuela. La mesa del editor, en cambio, es distinto. O sea, quien esté interesado, hay una sola mesa del editor que, por una imprudencia de alguno de los miembros, la difundió. Bueno, era con Cayetana Álvarez de Toledo, interesantísima la ponencia de ella y la discusión con ella, y lo que no se suponía que era de visibilidad abierta al público está en YouTube, en el canal que yo dije, y en una semana o menos de una semana ya hay más de 450 personas que lo han visto. Entonces, ese puede ser un ejemplo para los que les interese ese tipo de evento cerrado. Vean lo que ofrecemos. Y bueno, si me contactan, me pueden contactar a mí, ya sea por analítica.com, que está mi dirección, o a mi correo, que es emilio.figueredo@gmail.com. Yo le explico cuáles son las condiciones. Tenemos dos posibilidades. Una, la de socio, que es una contribución mayor, pero la gente me está apoyando y muchos me han apoyado para el esfuerzo que estoy haciendo, y una que es mucho menor como contribución anual, pero es para darle acceso a los que no pueden hacer eso, pero que me interesa que estén, porque son honestos, democráticos, inteligentes, y entre más diverso hago yo la composición del grupo, más le va a interesar a mis expositores. Bueno, ya te dije que los próximos, Sergio Ramírez, por ejemplo, un hombre que enfrenta a Ortega
que fue uno de los líderes, fue el primer vicepresidente sandinista, y después, bueno, una labor impresionante. Él escribe todos los sábados un artículo en Analítica, y él es premio Cervantes de literatura. A mí me interesa que la gente que le haga preguntas sea gente que tenga algo que decir, algo que preguntar. Entonces, por eso es que hemos hecho ese club cerrado y lo tenemos grabado, pero el que no puede asistir solamente puede verlo por el video, pero tengo que ser muy cuidadoso porque si no, tú sabes que aquí no respetan eso de privado, sino que la gente piensa, se lo paso a mi cuñado y mi cuñado se lo pasa a su cuñado, y así tú haces público. Y entonces, ¿cuál es el sentido que una gente quiera algo exclusivo, un centro de análisis con un número relativamente limitado de personas, si lo estás haciendo igualito que los foros? Y entonces ahí yo no tendría los recursos para seguir haciendo lo que estoy haciendo. Pero a mí se me ocurre, perdona que te lo diga, que sí podías hacer un poco lo que estás haciendo hoy con cada uno de esos foros, es decir, un pequeño resumen, y aquellas personas que le interesan ese tema, ¿okay? Poder suscribirse para escucharlo completo. Me parece Porque magnífico esa recomendación. Si queda todo cerrado en un grupo, otra gente que le puede interesar muchísimo ese tema no se va a enterar de que existe ese tema. ¿Okay? Sí, puede ser que a través de Analítica, me ha dado una idea, yo haga un brevísimo sumario, una especie de, como dicen los americanos, un highlight. Si quieres estar en eso o en otro, contáctate y suscríbete. Porque entonces sí, me parece excelente idea. No lo había pensado de esa manera, pero es una manera de combinar, como dicen los italianos, el apetito ven mangiando. O sea, si tú, para que tengas apetito, tienes que dar algo, pero, y eso lo voy a hablar con mi equipo, que de hecho la mesa del editor tiene una junta directiva, pues como un club. Los directores de esa mesa son Luis Ugalde, Imelda Cisnero, Ignacio Sosa Branger, Jesús del Vecchio y yo. Y tengo unos asesores que yo respeto mucho, a los cuales pido sobre todo opinión de marketing y de cómo muevo eso, como son Jaime Nestares y Luis Vega Godoy, ¿no? O sea que yo no soy un llanero solitario. Y fíjate que ahora tú te has transformado en uno de mis consultores, porque tienes infinitamente más experiencia que yo. Yo estoy haciendo los pininos. Yo lo que hice fue agarrar una oportunidad y una crisis y me monté como un surfista encima y hice algo que quizás no lo hubiera podido hacer en el mismo volumen si no hubiéramos tenido las cuarentenas. Y yo creo que esto vino para quedarse, ¿oíste? Por ponernos por lo menos hasta el tercer trimestre del año que viene, los eventos presenciales van a ser diferidos en el tiempo. Y esto también es muy cómodo porque cuando yo hago la mesa del editor, la hago a las 12 del día, mediodía. ¿Por qué? Porque me interesa, tengo mucha gente en Europa y las 12 son las 6, entonces pueden verlo en vivo. Los foros son a las 5 porque ese es el espacio que me cedió todos los miércoles, cuando yo lo quiera, es mío el espacio y en forma voluntaria, generosa, gratuita, que me hizo Gladys Rodríguez. Entonces, bueno, yo consideraba que tener una mujer de tal experiencia, que más que moderadora es una animadora, hace que los foros sean muy, muy interesantes. Y otra cosa que tienen los foros es que antes de que haya un foro, 15 días antes, se hace un chat con los que van a estar en el foro, con Gladys, conmigo, se van intercambiando, ellos reciben las ponencias, Gladys las estudia. Cuando Gladys va a participar, sabe perfectamente qué es lo que van a decir y inclusive vamos más allá. 2 días antes del evento hacemos un ensayo general interno entre nosotros. Por cierto, el ensayo general, el del miércoles, lo tenemos esta noche a las 7 de la noche, también por Zoom. O sea que hemos ido profesionalizando este mecanismo en virtud de las limitaciones, pero al mismo tiempo de las inmensas posibilidades. Porque yo tuve, por ejemplo, Ricardo Hausmann estaba en Boston y tenía gente viéndolo en Madrid. Cayetana estaba en España. O sea que yo puedo unir gente de cualquier parte del mundo
cosa que hubiera sido muy difícil en uno presencial. O sea, o tenías que hacer cuando traes a Oppenheimer, pagar una fortuna a Oppenheimer para que venga a hablar. Sí. Para Bueno, pues, un, sí. no, que muy interesante y vamos a repetir de nuevo cómo entra la gente justamente para ver todo esto en profundidad que tú has mencionado y todo lo que se han hecho, tanto en educación como en petróleo y electricidad, en agricultura, ganadería, los constructores del país, etcétera. ¿Nos quieres decir de nuevo la dirección? Eh, todo lo vas a ver, te vas a YouTube y en YouTube buscas, pones la palabra Analítica TV. Ahí están, o sea, a ver quizás el de agua, que va a ser el miércoles, a lo mejor está el lunes, porque eso hay que bajarlo. Ah, no, ya cambiamos, vamos a aprender la tecnología. Cuando vamos a hacer el del miércoles, se puede ver o por Zoom o por YouTube, porque estamos transmitiendo en vivo en YouTube a esa hora, lo cual hace que, y al transmitir en vivo en YouTube, está grabado. O sea que ya prácticamente se puede ver, como tú lo sabes, porque tú, o sea, usted trabaja en esos canales, ya yo me adecué en eso. No se hace así en la mesa del editor, porque justamente tengo que bajarlo para meterlo después en el espacio no público, el privado de YouTube, al cual puedes tener un acceso con una clave que te doy yo, una forma de acceso. Entonces eso sí sube, y como son generalmente 1 hora y media, 2 horas, pesa bastante, entonces me tarda como, mi gente se tarda como 2 días en poderlo tener y ser disponible. Pero los de todos los que vamos a hacer de foro están inmediatamente disponibles. Pueden entrar por YouTube o pueden entrar, o sea, inscribiéndose en analítica.com y lo pueden ver, reciben su conexión vía Zoom. O sea que tenemos las dos modalidades. Eso es, bueno, y cada día vamos progresando. Estoy pensando inclusive hacer uno que ya busque la tecnología, que pueda hacerlo con traducción simultánea, para traerme gente de Francia o de otros países, y inclusive cuando son en inglés, aunque en la mesa casi todos hablan inglés, hacerle un canal de audio que el que no hable el idioma pueda entender la traducción simultánea de lo que están diciendo. Bien Sigo interesante. intentando progresar. Sí. Pues te felicito, Emilio, un abrazo y ya saben entonces cómo seguir este trabajo excepcional que se está haciendo para que Venezuela se incorpore para empezar al siglo XXI, ¿no? Eso Eh, sí. pero muchísimas gracias. Emilio Manuel Figueredo, quien fuera embajador en